en su trono y Él reinará por siempre. Y si usted no cree eso, está en serios problemas, porque eso va a suceder de todas formas. El Señor reina y reinará por siempre, por toda la eternidad. Y el propósito de la iglesia aquí en la tierra es proclamar esa verdad. Y damos gracias al grupo de alabanza que en esta mañana nos ha ayudado, ¿verdad?, por medio de estos cantos, a proclamar la realidad de que Cristo reina y de que su reino es para siempre. Y damos gracias al Señor por ello. Damos las gracias al Señor también por poder estar aquí una vez más con ustedes, y gracias al hermano Jorge Leván, al pastor de ustedes, de esta iglesia, por la invitación y la confianza, ¿verdad?, de cederme, poder predicar aquí en esta mañana mientras él disfruta de su último día, ¿verdad?, de su merecido descanso. Damos gracias al Señor que ustedes lo apoyan también en sus vacaciones. Es importante para los pastores como para cualquier otra persona tener también un tiempo de desconexión de las tareas rutinarias, ¿verdad?, y también el pastorado con todo el estrés y las preocupaciones que ello conlleva. Aunque digo desconexión parcial porque el hermano me habló entre semana y para asegurarse que estaba listo para preguntarme el tema y todo eso, y créanme que aunque su pastor está de vacaciones, pero tiene siempre el corazón aquí en la iglesia. Saben ustedes que él es un siervo de Dios fiel y él siempre lo lleva a ustedes en el corazón. Y como decimos, damos las gracias al Señor también poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, donde vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor, en su voluntad. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos las cartas a los tesalonicenses porque es donde se habla acerca del arrebatamiento, ¿verdad? También se habla acerca de el hombre de iniquidad, también en la segunda carta a los tesalonicenses, y tal vez nos suenan más estas cartas por esos temas que despiertan a veces, ¿verdad?, la curiosidad del creyente también y del no creyente. Pero en esta mañana vamos a centrarnos en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde él tiene algunas cosas que escribirles. El apóstol Pablo escribió muchas cartas, como ustedes saben. No todas ellas están registradas en la Biblia. Tenemos algunas cartas que no han quedado registro de ellas, pero que hay constancia de que el apóstol Pablo las escribió. Y las cartas que el apóstol Pablo escribe a las diferentes iglesias a las que él escribió son de diferente índole, cubren diferentes temas. Por ejemplo, ustedes recordarán muy bien que cuando escribe a los Corintios, en las dos cartas, ¿verdad?, especialmente la primera, tiene algunos jaloncitos de orejas que dar, unos cuantos y bastante fuertes, ¿verdad?, porque había ciertos desórdenes en la iglesia de Corinto. Y tiene el apóstol Pablo cuando escribe diferentes temas según las circunstancias de cada iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, escribe bajo el contexto de un misionero, el apóstol Pablo, como ustedes lo saben, que se había embarcado en su primer viaje misionero y que una de las ciudades que había visitado era Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, él predica el evangelio. Y en esa predicación del evangelio, varias personas se convierten, bastantes personas se convierten, pero el apóstol Pablo tiene que huir de Tesalónica por persecución que estaban sufriendo, ¿verdad? Y entonces se marcha de manera repentina, de manera violenta de aquella ciudad, dejando a aquellos recién convertidos, podríamos decir, huérfanos de pastor o huérfanos de alguien que los pudiera discipular por más tiempo y asegurarse que estas personas habían crecido y madurado en su fe. Y tenemos que nosotros ponernos en la situación y en el contexto de aquellos tiempos en los cuales no había WhatsApp, no había correo electrónico, ¿verdad? Las cartas de una ciudad a otra se tardaban semanas en llegar. ¿Por qué? Bueno, porque las distancias eran largas, los medios de transporte no era como en nuestros días, que las cartas pueden ser transportadas en avión, y como decíamos, hoy en día nos mandamos un mensaje, ¿cómo está?, e inmediatamente lo recibimos. Y el apóstol Pablo se marcha de Tesalónica y evidentemente preocupado por el bienestar de los tesalonicenses, de esa nueva congregación que había dejado allí con la ayuda de sus colaboradores y como resultado de la predicación del evangelio. Y ahora se pone uno en los pies del apóstol Pablo,
Pongámonos nosotros en los pies de un plantador de iglesias, de un misionero. Párese usted a pensar, imagínese que usted es un misionero, una misionera. Y llega a una ciudad, predica el evangelio, hay conversiones. ¿Y qué es lo que le gustaría a usted saber? ¿Qué noticias le gustaría a usted recibir de esa congregación pasado el tiempo? Pues le gustaría saber que se encuentran bien y que se encuentran sirviendo al Señor. Porque el propósito de la predicación del evangelio no es hacer creyentes. Dice la palabra de Dios que también los demonios creen y tiemblan. El propósito de la predicación de la palabra de Dios es que haya vidas transformadas y que haya discípulos. Es lo que el Señor Jesucristo mandó hacer discípulos. Entonces, si nos ponemos nosotros en la piel del apóstol Pablo, ¿qué noticias nos hubiera gustado recibir del bienestar de los tesalonicenses? Que se encuentran sirviendo al Señor y predicando el evangelio. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo había recibido, las noticias que él había recibido. Y entonces escribe esta carta. Y entre otros temas, el apóstol Pablo trata el asunto de la evidencia de una vida transformada, ¿verdad? Las evidencias de una vida transformada. Ese es el tema de esta mañana. Como cristianos debemos de evidenciar un cambio aquí en la tierra que muestre una vida transformada mientras esperamos al Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo habla aquí. Vamos a verlo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10. Pablo, Silvano, que es otra manera de llamar a Silas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese bien que el apóstol Pablo desarrolla esta idea, ¿verdad? Alaba a los tesalonicenses porque ellos como cristianos estaban dando evidencia de una vida transformada mientras vivían a la espera de la venida del Señor Jesucristo. Ahora uno podría preguntar, bueno, ¿cómo uno puede evidenciar ese cambio? ¿Cómo puedo yo evidenciar que mi vida ha sido transformada por el poder de la predicación del Evangelio, por la muerte del Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, lo que los tesalonicenses estaban haciendo era que estaban manifestando el fruto del Espíritu. Mire lo que dice Pablo en los versículos 1 al 3. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y mire, dice, damos gracias a Dios por todos vosotros. Y ahora me paro aquí a contrastar un poco de la manera en la que el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses comparado a la manera en la que se dirige a los gálatas. Cuando le escribe a los gálatas, ¿cómo inicia? Casi al inicio de la carta, ¿qué les dice?
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, verdad, para que os fueseis en pos de otro evangelio? Así que fíjese bien la diferencia que puede haber entre la manera de recibir el evangelio y vivirlo entre una iglesia y otra. Los Gálatas se estaban apartando del evangelio verdadero, pero los tesalonicenses, fíjese bien, Pablo daba gracias por ellos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y fíjese bien, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe también a los Gálatas en el capítulo 5, habla de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Fíjese bien que no habla muchas veces decimos los frutos del Espíritu como si hubiese muchos. No, es solo un fruto. Como la naranja que tiene diferentes gajos, tiene diferentes piezas. Bueno, así tiene que ser el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y dice, contra tales cosas no hay ley. Bueno, pues aquí escribiendo los tesalonicenses dice del trabajo, está reconociendo el trabajo de ellos, dice el trabajo de vuestro amor. Uno podría pasarse la vida predicando acerca del amor, del principio al final de la Biblia. Encontramos numerosos pasajes que nos hablan acerca del amor. Y especialmente en el Nuevo Testamento hablando acerca del amor agape, del amor entre los hermanos. Bueno, estos hermanos estaban mostrando amor los unos con los otros. Y esa era una evidencia de que ellos habían recibido el mensaje de predicación del Evangelio del apóstol Pablo, habían aceptado al Señor Jesucristo, habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor. Y el apóstol Pablo se lo está reconociendo aquí. Y hermanos, qué triste es a veces en nuestras iglesias ver como más que amor hay rencillas. Como dice también la palabra, raíz de amargura, celos, envidias, contiendas. Y a veces hablamos, ¿verdad?, de un avivamiento y hablamos de conquistar el mundo con el Evangelio y de un resurgir del Evangelio y que la iglesia se llene. Queremos conquistar y ganar una guerra mundial cuando estamos envueltos en guerras civiles dentro de nuestras propias congregaciones. Y venimos los domingos a alabar al Señor y no está mal. Pero como el Señor Jesucristo dijo, cuando vengas al altar, dice, si sabes que tienes algo contra de tu hermano, ve y deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. El amor tiene que, como dice el apóstol Pablo, el amor cubrirá multitud de pecados. Y no es que vamos a tapar el pecado del hermano, sino que el amor va a sobreabundar en el pecado. Y vamos a fallar como seres humanos, pero la comunidad cristiana tiene que estar ahí para la restauración. Y eso solo se puede hacer con amor. Esa es una de las evidencias que realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. El trabajo de vuestro amor. Y dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, habla primeramente también de la fe, y hemos mencionado ya anteriormente. Ellos habían depositado su fe en el Señor Jesucristo. Habían mostrado amor y ahora dice en la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo peligroso en la vida de los creyentes, algo que realmente daña la vida del creyente y la vida de la iglesia, es la inconstancia. La inconstancia es lo opuesto de ser constante. ¿Qué es ser una persona constante? Bueno, una persona que persevera en algo, ¿verdad? Una persona que persiste, que insiste en algo. En una ocasión escuchaba a un papá hablar acerca de sus dos hijas. Ustedes saben que usted puede tener 10 hijos o 20 y todos van a ser diferentes, ¿verdad? Y este papá hablaba de la diferencia de la manera de estudiar de una y la manera de estudiar de la otra. Y decía, mi hija mayor
es muy constante en el estudio. Ella se mete en el cuarto y estudia por horas, ¿verdad? Cuando tiene exámenes. Dice, la pequeña aprende las cosas más rápido y nomás le dedica unas cuantas horas al estudio. No es tan constante como la mayor, pero también saca buenos grados. Y en esa conversación estaba un maestro, y entonces el maestro le dijo, ¿sabe qué? Dice, yo prefiero el modelo de su hija mayor, la constancia. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, o deberíamos de enseñarle, hábitos en la vida, ¿verdad? La constancia en ciertos asuntos. Bueno, pues aquí Pablo está elogiando a los tesalonicenses porque ellos estaban siendo constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser constante en la esperanza del Señor Jesucristo? Bueno, vivir aquí en la tierra en una manera constante mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Persistir en esa realidad, vivir vigilantes y vivir en alerta y pendientes, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo puede producirse en cualquier momento. Y mientras que esperamos esa venida, tenemos que vivir constantes. Fíjese bien que 3 cosas habla Pablo acerca de la manifestación del Espíritu en la vida de los tesalonicenses: la fe, el amor y la esperanza. En Gálatas habla acerca de otros ingredientes del fruto del Espíritu, pero estos 3 son la base del creyente: la fe en el Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor a los Hebreos. El amor, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego también la esperanza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un panteón que sea solo para evangélicos. Allá donde yo soy, en España, donde yo crecí, hay un panteón que es solo para los protestantes, solo para las iglesias evangélicas. La historia es larga, no se la voy a contar, pero allí solo están sepultados los hermanos en la fe. Y uno va a un panteón general, público, y hay escritos que los familiares escriben. En una ocasión vi yo uno de una hija que le escribía a un padre: ojalá hubieses tenido un minuto más de vida para poder decirte lo que te amo, ¿verdad? Y digo, qué triste que esa hija no pudo decirle a su padre que le amaba mientras estaba en vida, ¿verdad? Y te nos fuiste tan pronto y nunca más te volveremos a ver. Pero cuando usted va al panteón del que les estoy hablando, un panteón evangélico, ve uno esperanza, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículos en la lápida de los hermanos. Y entra uno allí a un lugar donde uno piensa que se acabó todo, que es donde acaba la vida de la persona, y resulta que sales animado y esperanzado porque en Cristo hay esperanza. Y es eso lo que Pablo está reconociéndole a los tesalonicenses: la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, como dice Pablo también, si no hubiese resurrección, si no hubiese esperanza, somos las personas de las que habría que tener más lástima y más misericordia y tristeza. ¿Por qué? Porque si no hubiese esperanza en Cristo, ¿qué es lo que estamos predicando? De manera que los tesalonicenses vivían vidas que realmente mostraban que tenían esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Demostraban fe, demostraban amor y demostraban esperanza. La manifestación del fruto del Espíritu. Ese es el primer punto de la evidencia de un cambio en la vida de la persona. El segundo es que debemos de vivir vidas de acuerdo a nuestro llamado. Fíjese bien, llamados con el poder del Espíritu Santo. De nuevo aquí Pablo menciona, ¿verdad? Versículos 4 y 5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo habla en el versículo 4 acerca de la elección, dejando claro que Dios es el que elige
a sus escogidos, a sus elegidos. Y el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La base del evangelio, hermano, no es palabrería. La base del evangelio no son discursos. Fíjese bien dónde está la base del evangelio, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. A veces en las iglesias bautistas evitamos hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que no nos confundan con las iglesias carismáticas y pentecostales, ¿verdad? Pero una cosa es abusar de la manifestación del Espíritu Santo y otra cosa es tratar de evitar de hablar del Espíritu Santo. No debemos de evitar de hablar del poder del Espíritu Santo, porque fíjese bien, si no hay poder del Espíritu Santo en el proceso de la conversión, no hay conversión. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos convertimos somos sellados con el Espíritu Santo. Es más, el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Dice, si me fuere os enviaré un consolador, hablando del Espíritu Santo. De manera que la persona del Espíritu Santo juega un papel indispensable en la vida de transformación del pecador a hijo de Dios. Y fíjese bien, el apóstol Pablo habla aquí de que somos llamados en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de las palabras de las personas. A veces tenemos miedo de evangelizar a los demás y una de las cosas más comunes que se escucha en las iglesias cuando uno va a salir a evangelizar o invita a hermanos que no suelen evangelizar, hermano, venga con nosotros a evangelizar. Es que yo no tengo facilidad de palabra, es que yo no sé cómo expresarme. Hermano, es que no se trata de la capacidad de usted, se trata del poder del Espíritu Santo. Han habido personas, escuché un testimonio de una persona que se convirtió allá en Suiza, porque alguien arrancaba esos calendarios que vienen con pensamientos y versículos diarios, los arrancaba y se subía a una montaña y los aventaba y el aire se los llevaba. Y un pastor que estaba apacentando las ovejas, en sus manos cayó el pasaje de yo soy el buen pastor. Y leyendo eso, se arrodilló y pidió salvación a Dios. Fíjese bien, no se trata de las palabras, es el poder del Espíritu Santo. Y Pablo estaba diciendo aquí a los tesalonicenses precisamente eso. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Sí son necesarias las palabras para que la gente escuche, pero no son las palabras nuestras las que transforman la vida de las personas, es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo del que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, es el mismo poder del mismo Espíritu Santo que puede operar y que opera hoy día. Dios no cambia, el Espíritu Santo no cambia, es el mismo. Confiemos, hermanos, tengamos fuerza y valor de predicar a otros, sabiendo que el poder está en el Espíritu Santo. Y fíjese bien, hay que vivir de acuerdo a nuestro llamado, un llamado con el poder del Espíritu Santo, imitando el carácter del Señor Jesucristo, aún en medio de oposición. Y aquí vuelve Pablo otra vez a hablar, fíjese bien, del Espíritu Santo. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjese bien, llega Pablo allí con sus colaboradores, predican el Evangelio y no hacen creyentes, sino que hacen discípulos. ¿Y qué comienzan a hacer los tesalonicenses? Comienzan a imitar al apóstol Pablo y a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo y sus colaboradores imitaban al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo es el proceso, verdad? Uno imita al Señor Jesucristo, uno está lleno del Espíritu Santo, predica a otro, esta persona se convierte y esta persona te imita a ti, pero no por quien tú eres, sino porque tú estás reflejando al Señor Jesucristo a través de tu vida. Es curioso, ¿verdad?, cómo los niños imitan a los papás desde pequeños. Imitan la forma de hablar, imitan la forma de hacer cosas, lo imitan todo. Los niños no aprenden por sermones que uno les da, los niños aprenden por ejemplo. El ejemplo que uno les da.
Bueno, así tiene que ser el proceso de aprendizaje en los discípulos que hagamos. Apuntar siempre al Señor Jesucristo, pero que nosotros vivamos vidas que son consecuentes con lo que estamos predicando y estamos enseñando, ¿verdad? La imitación del carácter del Señor Jesucristo. Podríamos pasarnos semanas y meses hablando del carácter del Señor Jesucristo y no terminar nunca. Pero fíjese bien cómo el apóstol Pablo les dice aquí: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fíjese bien podríamos decir, la contraposición entre la tribulación y el gozo. Es decir, Pablo y los nuevos creyentes en Tesalónica estaban enfrentando tribulación por parte de otros ciudadanos de Tesalónica, estaban enfrentando oposición. Estos nuevos creyentes, estos nuevos discípulos recién convertidos, ya estaban enfrentando oposición y tribulación por causa de su fe. Y no estaban tirando la toalla, y no estaban abandonando, y no estaban comportándose de manera inmadura, ¿verdad? A veces en las iglesias, no me saludó el pastor, ya no voy a ir a la iglesia. O fulano esto, y ya no voy a ir a la iglesia. Y la hermana pasó por mi lado y se sacudió el cabello así, y ya no voy a ir a la iglesia. Eso me rompió el corazón, ¿verdad? Y a lo mejor la hermana que notó que tenía un bicho aquí, pero ya nos ofendió. Y fíjese bien, estos hermanos recién convertidos, sufriendo persecución. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. De nuevo ahí tiene otro fruto del Espíritu, otro componente del fruto del Espíritu, gozo del Espíritu. Y Santiago recalca también esta idea: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce ¿qué? Paciencia. Y el creyente tiene que tener y mostrar gozo en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, en medio de la persecución, si el Señor nos pusiese en esa situación. ¿Por qué? Porque el gozo del creyente viene en el poder del Espíritu. Y por eso también dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos. No nada más cuando llega el cheque a la quincena, no nada más cuando llega el cumpleaños y nos dan regalos, no, siempre. Incluso en medio de situaciones difíciles. Pues fíjese bien, eso es la imitación del carácter del Señor Jesucristo. Y hay que vivir de acuerdo a nuestro llamado para que seamos de buen testimonio a los demás. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando el apóstol Pablo parte de Tesalónica, continúa predicando el evangelio a otros lugares que fue. Y había predicado el evangelio anteriormente en otras ciudades. Bueno, pues la fama y el buen testimonio de los tesalonicenses era ejemplo para otros nuevos creyentes. Y fíjese bien, y aquí uno puede decir, aquí uno puede pensar o ser de los que se fijan en el testimonio de otros diciendo wow, ¿verdad? O puede ser de los que otros se fijan en tu testimonio diciendo wow. Es decir, uno puede ser el que admira o puede ser el admirado. Y no estoy diciendo que es que nosotros tenemos cosas dignas de que la gente nos admire. Pero aquí Pablo está reconociendo el testimonio de estos hermanos, que en otras ciudades, en otras provincias, su testimonio, su buen ejemplo, estaba siendo notorio. Y hermanos, esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos cada día. Ser buenos representantes de la iglesia a la que pertenecemos. Pero no solo de la iglesia a la que pertenecemos, ser buenos representantes del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos presenta como embajadores del reino. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que ve la gente en nosotros? ¿A quién ven las personas cuando tratan con nosotros? ¿Qué carácter es el que nosotros presentamos a las personas y ellos pueden ver en nosotros?
¿Qué ejemplo estamos dando a las demás iglesias y especialmente a los inconversos? Pues fíjese bien, los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, que habían llegado a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. ¿No es algo eso que nos gustaría que sucediera también con nosotros? Es decir, la Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús es un ejemplo a otras iglesias en Laredo. Es un ejemplo de fidelidad a Dios y de hermanos que muestran el carácter del Señor Jesucristo. No un hermano, ni dos, ni tres, ni 20, ni 5, sino toda la iglesia. Es el reflejo del carácter del Señor Jesucristo. Y uno piensa y dice, estamos muy lejos de eso. Es cierto, estamos muy lejos de eso, pero tenemos que perseguir esa meta. Tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo en mi vida. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien para que mi iglesia no esté reflejando ese carácter? Y aquello que yo no estoy haciendo bien, cambiarlo por el poder del Espíritu, para que podamos vivir vidas de acuerdo a nuestro llamado. Cuentan que en una ocasión en las filas del ejército de Alejandro el Magno, había un soldado que no estaba mostrando valentía al frente de la batalla. Y lo mandó llamar a Alejandro el Magno. Y lo primero que le preguntó a este soldado fue, ¿cómo te llamas? Y el soldado dijo, me llamo Alejandro, se llamaba como Alejandro el Magno. Y le dijo, con que te llamas Alejandro, pues te voy a decir una cosa. O te comportas como un Alejandro o te cambias de nombre. Como diciendo, los Alejandros somos valientes. Y si no te vas a comportar como un Alejandro, mejor cámbiate el nombre. Pues mire bien lo que les digo. O nos comportamos como creyentes, o nos comportamos como cristianos, o nos cambiamos el nombre. Porque no podemos decir que somos cristianos por estar mostrando otra cosa. Debemos de realmente vivir vidas de acuerdo a nuestro llamado. Y también, por último, proclamando el mensaje que hemos recibido. ¿Para qué? Para testimonio a los demás. Versículos 8 y la primera parte del 9. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Fíjese bien qué está diciendo el apóstol Pablo. Hemos ido a otros lugares a predicar la palabra. Dice, y allí ya se oye la manera en que vosotros nos recibisteis. Y además dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Como diciendo, ya el testimonio de ustedes es tan evidente en las provincias de alrededor, que hasta nosotros estamos maravillados de que ustedes ya son ejemplo para otras iglesias. Y fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Qué habían hecho los tesalonicenses? Se habían encargado también de esparcir el evangelio que habían recibido. Porque, hermanos, el mensaje del evangelio no es un mensaje de guardarlo en una cajita, ¿verdad? O de atesorarlo en nuestros corazones. Es un mensaje para proclamarlo. Porque es un mensaje que trae vida y esperanza al perdido. Y el apóstol Pablo habla muchas veces de eso, ¿verdad? Cuando nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, diciendo, nosotros estábamos en esa situación también. Y ahora nuestra responsabilidad es la predicación de ese mensaje de salvación, como lo estaban haciendo los tesalonicenses. Pablo estaba asombrado de que el testimonio y la predicación de ellos era latente en las provincias de alrededor. Estaban dando testimonio a los demás y además entendiendo el propósito de nuestra conversión. Si nosotros preguntásemos a los hermanos y a las hermanas, ¿cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó a usted? Le podríamos decir, Dios me llamó para su gloria. Amén, es cierto. Déjeme, se lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene aquí todavía en la tierra?
Si usted piensa que Dios lo tiene aquí en la tierra para que cuide de su esposa y de sus hijos, o de su esposo y de sus hijos, o de la suegra, dice, nada, la suegra no creo, nada se cree. Están equivocados. Nuestra familia está en la mano de Dios. Y Dios no necesita de nosotros para educar a nuestra familia y para criar a nuestros hijos. Dios nos tiene aquí en la tierra con el propósito primario de que seamos proclamadores del mensaje de salvación. Y fíjese bien, entendamos ese propósito de nuestra conversión, versículo 9 y 10. La segunda parte del 9 dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Fíjese bien que cuando Pablo habla ahí de cuando os convertisteis de los ídolos a Dios, está utilizando un término militar, en el cual una persona está caminando en una dirección y cuando dan la orden, vuelve, hace un giro de 180 grados y comienza a caminar en la otra dirección. Esa conversión habla de que si uno iba para el norte, ahora va para el sur. Y los tesalonicenses servían a los ídolos, a la multitud de ídolos que había en aquel tiempo en el imperio greco-romano. Una infinidad de ídolos y de imágenes para todo. El sol, la luna, en Egipto, por ejemplo, hasta el río Nilo era un dios, ¿verdad? La diosa Diana, tantos dioses y diosas que ellos tenían. Y que nuestros contemporáneos tienen también. Pues fíjese bien, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Pero ahí habla de un para. Y cuando encontramos un para en la Biblia, quiere decir, aunque no quiere decir deténgase, pero deténgase. Porque cuando hay un para, quiere decir que hay un propósito. Bueno, nos convertimos de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. No para calentar una banca los días de servicio, sino para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo se sirve a Dios? Poniendo nuestra vida al servicio de Él, siendo un testimonio y siendo un proclamador del mensaje de salvación allí donde Dios nos ponga. Rendir nuestra vida, todo lo que tenemos y todo lo que somos, a Dios. Y fíjese bien lo que dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Aquí hay dos esferas. La presente, que Dios nos llamó para servir al Dios vivo y verdadero, y la futura, esperar de los cielos a su Hijo. La venida del Señor Jesucristo, dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y no voy a entrar en detalles de lo que quiere decir librarnos de la ira venidera, pero quiere decir que vamos a ser librados de la ira en el día del juicio de Dios sobre la humanidad. Fíjese bien, tres cosas muy sencillas. La evidencia de una vida transformada, que podemos ver a través del ejemplo de la iglesia en Tesalónica. La manifestación del fruto del Espíritu, vivir de acuerdo a nuestro llamado y proclamando el mensaje recibido. Esas podríamos decir son los tres pilares de una vida transformada. Esas son las tres cosas básicas de una vida transformada. Y si nosotros no estamos manifestando el fruto del Espíritu mediante el amor, la fe, la esperanza, si no estamos viviendo de acuerdo a nuestro llamado, y si no estamos proclamando el mensaje que un día nosotros recibimos y aceptamos y mediante el cual fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo, y no estamos sirviendo a Dios, hermanos, necesitamos hacer un alto en el camino. Y necesitamos hacer una reflexión. Y ponernos a cuentas con Dios. Y ponernos enfrente del espejo de la palabra de Dios y ver qué es lo que está fallando en mi vida. Ver qué es lo que no estoy haciendo y debiera de estar haciendo. Y ver qué es lo que estoy haciendo y que no debería de estar haciendo.
para que vivamos de manera consecuente a ese llamado, al llamado de Dios. Y podamos evidenciar que nuestra vida es una vida que fue transformada por el poder del mensaje del Evangelio. Siempre hay oportunidad de cambio, siempre hay oportunidad de arrepentimiento, siempre hay oportunidad para que podamos comenzar a caminar donde deberíamos de estar caminando. Si usted en esta mañana necesita ponerse a cuentas con Dios, yo le pido que ahí donde esté, ahí donde usted está, o si gusta pasar adelante, para usted mismo, dentro de sí mismo, reflexione en esas cosas que necesita cambiar, para que nosotros reflexionemos en esas cosas que necesitamos cambiar. Si usted necesita tal vez compartirlo con algún hermano, vaya con un hermano que usted sepa que es maduro en la fe. Si usted necesita hablar conmigo, yo voy a estar disponible también después del servicio para hablar cualquier asunto que a lo mejor usted necesite hablar. O si usted piensa que quiere esperar a que su pastor llegue, puede esperar a que su pastor llegue y hablar con él. O si usted tiene algo con un hermano o una hermana que usted necesita resolver, resuélvalo con ese hermano y con esa hermana. Y gócense en la unidad que el Señor nos da. Vamos a orar y hermanos, si alguno de veras siente que necesita hacer un cambio en su vida, necesita pedirle perdón al Señor, ponerse a cuentas con Él, hoy es el día. Y si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, y usted ha escuchado las maravillas de una vida transformada, y usted quiere que su vida sea transformada, usted puede aceptar al Señor Jesucristo en el día de hoy. Si usted quiere hacerlo, también le invito a que pase al frente y pueda usted recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, misericordioso. Y tú un día, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Y tenemos esa garantía de que nada ni nadie nos puede apartar del amor del Señor. Pero sabemos que hay situaciones que necesitamos resolver en nuestras vidas cada día. Entre los hermanos, entre la familia, en la iglesia. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a ser humildes, a humillarnos delante de ti y saber reconocer que no estamos viviendo vidas que te agradan a ti. Ayúdanos, Señor, a cambiar esas cosas, a desechar esas cosas que todavía quedan de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, Señor, que un día vivió entregado al pecado, pero que hoy podemos decir con certeza, tenemos la garantía de la salvación. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer esas cosas que necesitamos cambiar y entregar de una vez por todas, para que podamos, como los tesalonicenses hicieron, ser buen testimonio en la comunidad en la que ellos vivían, para que podamos vivir en unión, en amor, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo con los hermanos aquí en la iglesia. Padre, tú conoces la situación de cada persona aquí presente. Tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas mejor que nadie. Y pongo en tus manos esta iglesia, a su pastor, a su familia, Padre Celestial, para que tú continúes bendiciendo esta iglesia en gran manera, Señor, y ellos puedan ser, Señor, como cada uno de nosotros debemos de ser, una luz en este mundo y sal en esta tierra. En el nombre de Jesús nos despedimos en esta mañana, Señor, pero sabemos que no nos despedimos de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.